Buen día. Para el día de hoy les voy a hablar del programa de vigilancia epidemiológico para el riesgo biológico de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá. De la unidad 2 y 3, tarea 4, análisis vigilancia epidemiológica. Directora Mónica Amaya Amaya. Grupo colaborativo 153003-7. Introducción. El entorno laboral es un espacio donde se comparte el 40% de las actividades de la vida humana. En estas áreas se puede entrar en contacto con distintos gérmenes que por ocasión o motivo de la actividad laboral pueden afectar la salud del trabajador, de sus compañeros y además de sus familias. Así las cosas, el desarrollo de actividades para la gestión de los peligros en el entorno laboral debe ser una prioridad para las actividades de higiene y medicina del trabajo, puesto que tendrán un alto impacto en la calidad de salud de los servidores y así como en la productividad de la institución y el ausentismo de origen laboral. El peligro biológico se define como la posibilidad de contraer una infección a causa del contacto o contenidos o no en fluidos biológicos, sangre, orina o heces. El trabajo con agentes infecciosos no representa siempre el mismo nivel de riesgo, sino que este depende de la peligrosidad que implica para el personal que los manipula, para la comunidad y para el medio ambiente que se impacta. A pesar de que la Secretaría de Integración Social en el periodo 2015-2016 solamente ha reportado 5 accidentes de este tipo, sin generación de secuelas o enfermedad laboral, se hace necesario diseñar e implementar un programa para la prevención de accidentes por peligro biológico. De esta forma, no solo se da cumplimiento a la normatividad legal y técnica nacional e internacional, sino que permitirá fortalecer la cultura de autocuidado, estandarizando procesos y actividades de acuerdo con el nivel de riesgo, definiendo lineamientos de trabajo seguro para impactar positivamente los indicadores de notificación de la accidentalidad y la ocurrencia de eventos de notificación por este peligro. Objetivos. El objetivo general es establecer prácticas y procedimientos de bioseguridad ante la exposición a peligro biológico para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los servidores y contratistas de la Secretaría Distrital. Objetivos específicos. Caracterizar las prácticas y procedimientos usados por servidores y contratistas que dentro de sus labores u obligaciones pueden verse expuestos a sangre, heces o fluidos corporales provenientes de beneficiarios de los programas. Dar a conocer los peligros asociados a la actividad laboral de los servidores y servidoras expuestos a peligro biológico. Definir un plan de capacitación para la población expuesta a peligros biológicos. Definir la actuación de los funcionarios contratistas ante un accidente de riesgo biológico. Justificación. Justificación. El presente programa aplica a todos los servidores públicos y a los contratistas de prestación de servicios que puedan verse expuestos a factores de riesgo biológicos en la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los siguientes factores contaminantes relacionados a continuación. Los contaminantes biológicos o agentes biológicos son seres vivos, bacterias, virus, protozoos, hongos, gusanos, parásitos, con un determinado ciclo de vida que al penetrar al ser humano ocasiona enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. La exposición laboral a los contaminantes biológicos se puede considerar bajo 2 puntos de vista definidos por el tipo de actividad. Actividades en las que existe la intención deliberada de manipular contaminantes biológicos, por ejemplo, los laboratorios microbiológicos de las industrias en cuyos procesos se utilizan estos contaminantes. Actividades en las que no existe la intención deliberada de manipular contaminantes biológicos, pero sí puede existir la exposición debido a la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, los trabajos en centros de producción de alimentos, los trabajos agrarios en los que exista contacto con animales y o productos, los trabajos sanitarios o los trabajos en unidades de eliminación de residuos y de tratamiento de aguas residuales. A título de ejemplo, estas son algunas enfermedades que pueden producir los diferentes tipos de agentes biológicos: virus, gripa, rabia, hepatitis B, sida; bacterias, carbunco, anthrax, tétano, tuberculosis, fiebre de Malta; protozoos, amebiasis, toxoplasmosis; hongos, candidiasis, pie de atleta y toxoplasmosis; gusano, anquilostomacios, etc. Clasificación de los agentes biológicos. En función del riesgo de infección se clasifican en 4 grupos. Agente biológico 1, 2, 3 y 4. El 1, aquel que resulta poco probable que cause enfermedad en el hombre. El 2,
aquel que puede causar enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 3. Aquel que pueda causar una enfermedad grave en el hombre y presenta una serie de peligro para trabajadores con riesgo de que se propague la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis de tratamiento eficaz. 4. Aquel que causa una enfermedad grave con muchas posibilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Estratificación del riesgo en la población expuesta. A continuación se describe la estratificación de peligro en los trabajadores de la Secretaría Distrital de acuerdo con el análisis de matrices de identificación de peligros. Alto riesgo, enfermeras y auxiliares de enfermería. En la atención integral a la población, aplicación de medicamentos, vigilancia de la salud de los usuarios. Personal de contacto activo, adultez. Contacto inicial permanente con ciudadanos habitantes de calle y ambientes insalubres. Dadas las características de los agentes biológicos, de los lugares donde se presentan los servicios y de las actividades que allí se llevan a cabo, el personal de contacto activo puede variar de grado de riesgo, dependiendo del grupo que pertenezca en la exposición. Fluidos corporales, mordedura, picadura por animales, contacto con heces, materiales cortopulsantes o contaminado. El riesgo medio va por el médico, por acciones de valoración de ingreso y egreso, consulta prioritaria inicial y acompañamiento para todos los habitantes de la calle que reciben el servicio de atención integral. El odontólogo, exámenes para valorar el estado inicial de la salud oral, instructores de vejez, atención integral de los usuarios adultos mayores de los centros de protección social, cambio de pañal, ayuda en actividades de vestido y de alimentación. Instructores de centros proteger, atención integral a los usuarios de niños y niñas de los centros de proteger, cambio de pañal, ayuda en actividades de vestido y alimentación. Instructoras de jardines infantiles, atención integral a los usuarios, niños y niñas de jardines infantiles, cambio de pañal, ayuda en actividades de vestido y alimentación. Los auxiliares de jardines, atención integral a los usuarios, niños y niñas de jardines infantiles, cambio de pañal, ayuda a actividades de vestido y alimentación. Y el bajo riesgo trata del personal administrativo. Intervenciones. Las medidas de prevención para evitar la transmisión del agente biológico se realizan en cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica, fuente de infección o foco, mecanismos de transmisión y huéspedes susceptibles. A continuación, se describen las medidas de control administrativo en la fuente y en los trabajadores. Medidas de control administrativo. Para el éxito del programa es indispensable la participación consciente de cada nivel jerárquico de la entidad en la prevención y promoción de su propia salud. El propósito es lograr cambios de comportamiento y desarrollo de actitudes frente al peligro hacia su identificación y control, y hacia las prácticas seguras y preventivas laborales y extralaborales. Los objetivos de la educación en el programa de vigilancia se dirige a reorientar las motivaciones y los conocimientos del trabajador en su sitio de trabajo para actuar consciente y responsablemente en el autocuidado y la seguridad. Crear una cultura preventiva y proactiva hacia el reconocimiento, evaluación y control de las fuentes de riesgo y el fomento de conductas higiénicas y seguras en la ejecución de sus tareas. Reorientar al trabajador en el proceder en caso de accidente de trabajo por contacto accidental directo o indirecto con fluidos corporales en inoculación. Impartir conocimientos sobre los riesgos para la salud y su prevención. Medidas de control sobre la fuente de infección o foco. En el caso de los agentes biológicos se entiende por foco tanto el agente biológico como el proceso o tarea que pueda liberarlo. La cadena epidemiológica puede interrumpirse actuando directamente sobre el agente infeccioso, los reservorios o los medios de supervivencia. El aislamiento de los usuarios con patología infecciosa de riesgo. Se da un diagnóstico y tratamiento adecuado de los trabajadores enfermos o portadores. Se da una medida de control sobre el mecanismo de transmisión. Precauciones estándares en todos los pacientes, precauciones adicionales en transmisión área por gotas o por contacto, procedimientos de trabajo seguros, utilización de equipos de trabajo de bioseguridad, medidas de ventilación y control de aire de las instalaciones, procedimientos de limpieza, desinfección e instalación, gestión de residuos sanitarios. Medidas de control sobre los trabajadores de alto y mediano riesgo, actividades de formación e información a los trabajadores, restricciones laborales. Las medidas de control sobre los trabajadores de alto y mediano riesgo
actividades de formación e información a los trabajadores, restricciones laborales en caso de trabajadores no inmunes, uso de equipos y elementos de protección personal, EPP, e inmunización. Ahora les comparto una parte del glosario de los conceptos que podemos encontrar en él, como accidentes por agresiones de animales, agente biológico, bacterias, caso de SIDA, consejería, condiciones de riesgo, conductas de riesgo, confidencialidad, discriminación, exposición con riesgo de infección para VIH, exposición rábica grave, fuente de contaminación, hospedador, parásito, prueba diagnóstica presuntiva, prueba diagnóstica suplementaria, reservorio. Muchas gracias. Feliz tarde.